desde comer los órganos de sus víctimas hasta ser encarcelados y asesinados por otro preso, debido a su etiqueta de caníbales. Obtendrá una visión del lado más siniestro de los jóvenes caníbales y el destino final que les espera una vez que son arrestados y trasladados a prisión. Vince Li. Vince Li, que nació en China en 1968, emigró a Canadá en el año 2001. Como resultado, Li cometió uno de los asesinatos más terribles de la historia de Canadá en 2008, a pesar de que había estado sufriendo de esquizofrenia grave durante mucho tiempo, sin recibir tratamiento. Ese día, Vince Li era un pasajero del autobús Greyhound, que pasaba por Manitoba. Entonces, Li atacó brutalmente a un compañero de viaje, Tim McLean, sin previo aviso. «Sabes, me siento muy mal por el tipo que maté. Quiero decir, el pobre tipo, ni siquiera se dio cuenta». Apuñaló a McLean muchas veces con un cuchillo antes de decapitarlo y comerse partes de su cuerpo. Además, Vince Li no fue trasladado a una cárcel convencional, sino que fue recluido en una clínica psiquiátrica de alta seguridad, donde recibió una terapia intensiva para su salud mental. Bajo el cuidado de profesionales médicos, su salud mejoró considerablemente a lo largo de muchos años. En 2017, Li, que había cambiado su nombre por el de Will Baker, recibió el alta absoluta a pesar de las numerosas agresiones de sus compañeros de prisión. En cambio, este próximo caníbal se comerá el cerebro y el corazón de su compañero de celda, Alexander Kinyua. Conocido por sus aspiraciones académicas y deportivas, Alexander Kinyua era un estudiante nacido en Kenia, pero residente en Maryland, Estados Unidos. En 2012, su vida dio un giro terrible cuando su salud mental comenzó a empeorar, lo que culminó en un acto horrible que conmocionó a la ciudad, pero que también le costó la cárcel. Así, el 25 de mayo de 2012, Kinyua fue responsable de la muerte de su compañero de piso, Kujoe Bonsafo Agyei Kodie, de Ghana. Además, Kinyua procedió a desmembrar el cuerpo de Agyei Kodie y devoró varios trozos de su corazón y cerebro para su propio consumo. Tras descubrir restos humanos en el sótano de la casa familiar, el hermano de Kinyua denunció el incidente a las autoridades. Caminaba por la calle, justo por el medio de la calle con una olla como esta, y al parecer tenía la cabeza dentro. Tras su arresto, a Kinyua se le diagnosticó oficialmente una enfermedad mental y se le declaró incapaz de afrontar un juicio. Después de eso, en lugar de ser trasladado a una cárcel convencional, fue internado involuntariamente en un centro psiquiátrico con el fin de recibir terapia. Kinyua sigue recibiendo tratamiento de salud mental mientras está encerrado en un hospital psiquiátrico con muchos reclusos que lo odian. Por otro lado, este próximo caníbal malvado grabará el acto de canibalismo, así como el asesinato de su víctima, y lo publicará en Internet. Luca Magnotta. Luca Magnotta nació en 1982, en la provincia de Ontario, Canadá. Tenía aspiraciones de ser modelo y actor de cine para adultos. Además de ser conocido por su polémica y provocativa presencia en Internet, la vida de Magnotta se convirtió en una fuente de vergüenza pública como resultado de sus alarmantes acciones criminales que pronto le saldrán caras en la cárcel. Así pues, Magnotta fue responsable de un horrible incidente que le dio una gran notoriedad a escala mundial en mayo de 2012. En Montreal, asesinó y desmembró a Jun Lin, un estudiante chino que estudiaba entre estudiantes extranjeros. Magnotta grabó el atroz acto, que incluía actos de canibalismo, y subió el vídeo a Internet, lo que provocó una persecución por todo Canadá. Después de eso, envió muestras del cadáver de Lin a varias oficinas gubernamentales e instituciones educativas de Canadá, lo que conmocionó aún más al público en general. Vivía su vida principalmente en línea, en Internet. ¿Por qué? Bueno, supongo que la mayoría de la gente lo encontraba raro, así que se sentía excluido. Aunque Magnotta logró escapar del país, más tarde fue detenido en Berlín, Alemania, y deportado a Canadá para ser procesado allí. En el año 2014, Luca Magnotta fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de excarcelación durante un periodo de 25 años. Actualmente, está encarcelado en un centro que tiene el nivel de seguridad más alto posible, pero también se enfrenta a continuas agresiones por parte de otros presos. En cambio, este próximo aspirante a caníbal será detenido porque su esposa lo denunciará a la policía. Gilberto Valle. El agente de policía de Nueva York. Gilberto Valle, nacido en 1984, se hizo famoso por su participación en una horrible conspiración, lo que le valió el apodo de policía caníbal. Sin embargo, su condena de prisión no tuvo graves repercusiones. Así que, en 2012, la esposa de Valle se topó con sus conversaciones en Internet, que detallaban sus fantasías de secuestrar,
torturar, cocinar y comer mujeres. Además, el FBI descubrió numerosas pruebas de sus intenciones a lo largo de su investigación, que incluían listas precisas de posibles víctimas y el seguimiento de sus hábitos. Como resultado, Valle fue arrestado a pesar de que no llevó a cabo ninguna acción real. Más bien, sus conversaciones con otras personas que tenían creencias similares sobre llevar a cabo estas fantasías caníbales llevaron a su arresto. Además, Valle fue declarado culpable de conspirar para secuestrar y acceder de forma inapropiada a una base de datos de las fuerzas del orden en 2013. Sin embargo, su condena fue revocada en 2014 por un tribunal que decidió que sus conversaciones eran puramente juegos de rol de fantasía y no una conspiración real. Después de cumplir una condena de 21 meses de cárcel, a Valle se le concedió la libertad condicional y fue puesto en libertad. Por otro lado, la policía atrapará al próximo joven caníbal mientras le está comiendo la cara a sus víctimas, Austin Harrouff. Austin Harrouff, nacido en 1996, era un estudiante de la Universidad Estatal de Florida conocido por su éxito académico. A pesar de ello, su brillante futuro se vio empañado por un horrible y violento incidente ocurrido en 2016 que arruinará su estado mental mientras esté encarcelado. Como resultado, Tequesta, Florida, fue el lugar del malvado doble homicidio cometido por Harrouff. Los asesinatos de John Stevens III y su esposa, Michelle Mishcon Stevens, tuvieron lugar fuera de su casa y se llevaron a cabo de manera rápida y sin provocación. Cuando la policía llegó al lugar del crimen, Harrouff ya había comenzado a morder e intentar consumir trozos de la cara de John Stevens. Durante la investigación, dijo a la policía que no recordaba el incidente y que estaba bajo la influencia de demonios. Harrouff fue enviado al hospital durante muchas semanas después de su arresto porque había sufrido lesiones y había ingerido sustancias que estaban presentes en el lugar del crimen. Además, ha sido objeto de continuas acciones legales y su salud mental ha recibido una atención considerable a lo largo de este procedimiento. Debido a que Harrouff se ha declarado inocente por demencia, su juicio se ha pospuesto en muchas ocasiones para dar tiempo a realizar evaluaciones completas de salud mental. Por el momento, Harrouff está recluido en un centro médico de seguridad mientras espera su juicio. Y lo siento mucho, y nunca quise que esto pasara. Lo siento mucho. En cambio, este caníbal malvado se comerá el cadáver de su víctima durante varios días. Issei Sagawa. Issei Sagawa es un notorio caníbal que nació en Kobe, Japón, en 1949 y seguirá reinando como el rey del canibalismo, incluso después de que lo encierren. Aunque Sagawa provenía de una familia adinerada y destacaba académicamente, sus horribles instintos lo llevaron a cometer un asesinato que conmocionó al mundo entero. En el año 1981, cuando Sagawa asistía a la escuela en París, invitó a su compañera de clase holandesa, René Harteveld, a su apartamento con el pretexto de trabajar en un proyecto escolar. Sin embargo, le disparó en el cuello, lo que provocó su muerte de inmediato. Después de eso, Sagawa procedió a desmembrar el cadáver de Harteveld y devoró varias partes de su carne durante los días siguientes. Además, fue encontrado por las autoridades francesas, que lo arrestaron cuando intentaba deshacerse de sus restos en un parque público. Los médicos franceses que examinaron a Sagawa determinaron que estaba loco y no fue condenado por su crimen. En su lugar, fue enviado a un centro de tratamiento de enfermedades mentales en Francia. Cuando Sagawa fue deportado a Japón en 1984, los médicos determinaron que estaba cuerdo. Sin embargo, descubrieron que cuestiones legales impedían que fuera juzgado en Japón. Por otro lado, este próximo caníbal asesinará a un gran número de niños, pero la policía solo lo juzgará por 3 niños. Albert Fish. El asesino en serie y caníbal estadounidense Albert Fish, nacido en 1870, era conocido como el hombre gris. Sin embargo, su vida cambió por completo tras ser encarcelado. A lo largo de su vida, Fish estuvo aquejado de una grave enfermedad mental y una propensión al sadomasoquismo intenso, lo que culminó en una serie de atrocidades atroces que tuvieron lugar a principios del siglo XX. En 1928, Grace Budd, que en ese momento tenía solo 10 años, fue secuestrada, asesinada y devorada por Fish. Así es como sucedió. Fish engañó a Grace para que saliera de su casa, haciéndose pasar por un empleador que podría darle trabajo a su hermano mayor. Por lo tanto, su arresto fue causado en última instancia por la carta que envió a la madre de Grace, en la que detallaba los horribles hechos que le habían ocurrido a su hija. Fish admitió ser culpable de al menos 3 asesinatos, pero se cree que fue responsable de un número mucho mayor de homicidios. Tras su arresto en 1934,
Fish fue sometido a un juicio que recibió una gran atención mediática y finalmente fue condenado por asesinato en primer grado. El jurado decidió ejecutarlo a pesar de que presentó una defensa de locura que enfatizaba la gravedad de su enfermedad y la conducta delirante que exhibía. Como resultado, la ejecución de Fish tuvo lugar el 16 de enero de 1936 en el Centro Correccional de Sing Sing, cuando lo sentaron en una silla eléctrica. En cambio, este próximo caníbal loco consumirá el órgano íntimo de su víctima. Armin Meiwes. Armin Meiwes, nacido en Alemania en 1961, se hizo conocido en todo el mundo como el caníbal de Rothenburg, debido a los terribles y ampliamente publicitados actos de canibalismo que cometió. Sin embargo, tomó una decisión inesperada cuando entró en su celda de la cárcel. A través de su participación en una comunidad en línea dedicada a los impulsos caníbales, Meiwes conoció a Bernd Jürgen Brandes en marzo de 2001. Así, Brandes accedió voluntariamente a ser asesinado y devorado. Como resultado, Meiwes le cortó el pene a Brandes, y los dos intentaron comérselo juntos. Además, el enfrentamiento tuvo lugar en la casa de Meiwes en Rothenburg, donde se conocieron. Así que Meiwes asesinó a Brandes después de que hubieran pasado varias horas, y a continuación, en el transcurso de los meses siguientes, procedió a desmembrar y devorar varias partes de su cadáver. Además, todo el suceso fue... Así que Meiwes asesinó a Brandes después de que hubieran pasado varias horas, y luego, en el transcurso de los meses siguientes, procedió a desmembrar y devorar varias partes de su cadáver. Además, todo lo ocurrido fue captado por una cámara, que posteriormente se utilizó como prueba muy importante. Por lo tanto, fue en diciembre de 2002 cuando Meiwes fue detenido después de que la policía se enterara de su actividad en Internet. Según los informes, actualmente cumple su condena en una cárcel alemana, donde se ha convertido en un preso modelo al expresar su arrepentimiento por su conducta. Por el contrario, este próximo caníbal malvado será conocido por asesinar y comerse a más de 52 personas. Andrei Chikatilo. Nacido en 1936 en Ucrania, Andrei Chikatilo fue un asesino en serie conocido como el Destripador de Rostov. Sin embargo, en el momento en que entró en la cárcel, su destino cambió. A pesar de que Chikatilo daba la impresión de ser un hombre de familia y un antiguo educador, en realidad vivía una vida paralela que se distinguía por asesinatos tan horribles como despiadados. Chikatilo asesinó al menos a 52 mujeres y niños en el transcurso de 12 años, desde 1978 hasta 1990. Su método de operación consistía en atraer a sus víctimas a lugares remotos, donde luego abusaba de ellas, las mutilaba y las canibalizaba sin testigos. Las autoridades soviéticas tuvieron dificultades para identificarlo y detenerlo, lo que dio lugar a una serie de arrestos injustificados. Así, décadas de exhaustivas investigaciones, así como una serie de errores y equivocaciones por parte de las fuerzas del orden, culminaron con su detención en el año 1990. Tras ser detenido, Chikatilo admitió ser responsable de 56 muertes y proporcionó información espeluznante sobre sus actividades delictivas. En 1992, Chikatilo fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato y condenado a muerte, a pesar de sus esfuerzos por alegar demencia antes del juicio. En febrero de 1994, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en una prisión rusa. Por otro lado, este joven caníbal disfrutará mucho consumiendo la sangre de su víctima. Nicolas Clos. Nacido en Camerún en 1972 y criado en Francia, las obsesiones morbosas de Nicolas Clos lo llevaron por un camino oscuro que finalmente lo llevó a matar personas y a comer su carne. Pero su vida dio un giro inesperado cuando fue encarcelado. Así, el horrible asesinato de Thierry Bissonnette fue la culminación de los impulsos nefastos de Clos, que ocurrió en el año 1994. Después de disparar a Bissonnette, admitió haber bebido su sangre y comido partes de su cuerpo. Tras su arresto, se descubrió una espantosa colección de huesos humanos que habían sido extraídos de cementerios de París, junto con una variedad de armas de fuego. El hecho de que Clos reconociera haber participado en necrofilia y profanación de tumbas contribuyó a su imagen como uno de los criminales más infames de Francia. Debido a los horribles actos que cometió, fue encarcelado a la edad de 22 años y pasó los siguientes 12 años en un duro entorno carcelario, donde fue sometido a frecuentes amenazas y aislamiento. Además, Clos pudo encontrar la paz en la pintura, lo que le permitió mejorar sus habilidades y, finalmente, hacerse conocido como artista, a pesar de las difíciles condiciones en las que vivía. Tras ser liberado de prisión en 2005, Clos
emergió como un hombre libre y transformó con éxito su problemática historia en una exitosa carrera en las artes. Por otro lado, este próximo individuo intentará convertirse en caníbal, pero la policía descubrirá sus intenciones antes de que pueda llevarlas a cabo. Geoffrey Portway. Geoffrey Portway, un británico que ahora reside en Estados Unidos, reveló de forma impactante sus horribles intenciones de canibalismo, lo que causó consternación en todo el mundo. Así que, cuando llegó a la cárcel y conoció a otros presos, aprendió una dura lección. Una investigación federal sobre una red de personas que compartían sueños y planes de secuestro de niños, tortura y canibalismo condujo a la detención de Portway en 2012. Las autoridades revelaron que su sótano tenía una mazmorra insonorizada oculta que estaba equipada con una jaula de acero, un ataúd para niños y una variedad de dispositivos de tortura. Tras su condena en 2013 y la posterior sentencia de 26 años en una prisión federal, el cautiverio de Portway se ha caracterizado por la atención extrema y el terror tanto de sus compañeros de prisión como del personal de la cárcel. En otras palabras, fue debido a su reputación de posible caníbal que se convirtió en un marginado. En cambio, este próximo joven caníbal hará pasteles y otras delicias con los cadáveres de sus víctimas. Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli, a veces conocida como la fabricante de jabón de Correggio, fue una asesina en serie italiana que ocultó un secreto horrible al público. Sin embargo, su vida se hizo añicos cuando fue encarcelada. Durante los años 1939 y 1940, Cianciulli asesinó a 3 mujeres diferentes en su casa. Pero eso no es todo. Un giro inquietante fue que utilizó las partes del cuerpo para fabricar jabón y pasteles de té, que luego distribuyó entre sus amigos y vecinos. Cianciulli fue detenida, juzgada y finalmente condenada a 30 años de cárcel, con 3 años adicionales en una institución mental. Además, durante su estancia en la cárcel, experimentó un deterioro de su salud mental y un período de soledad. La reputación de Cianciulli, además de la naturaleza de los delitos que cometió, hizo que fuera aislada del resto de prisioneros. Además, falleció en 1970. Por otro lado, este malvado caníbal planea asesinar y comerse a un hombre, pero la policía pondrá fin a ese plan. Matej Kurko. Matej Kurko, también conocido como el caníbal eslovaco, era un profesional de las tecnologías de la información bastante normal de Eslovaquia que ocultaba algunos secretos horribles y oscuros. Sin embargo, después de reunirse con la policía, su vida cambió por completo. En 2011, utilizó foros en línea para buscar personas que estuvieran dispuestas a ser asesinadas y devoradas. Así, la caída de Kurko fue el resultado de su interacción con un suizo que primero había aceptado ser su próxima víctima, pero luego decidió no hacerlo. Además, el suizo denunció el incidente a las autoridades, que establecieron una operación encubierta. Sin embargo, Kurko abrió fuego contra los policías que intentaban capturarlo en una reunión que estaba programada para tener lugar en el bosque, lo que provocó un tiroteo mortal. En el transcurso del intento de la policía de detenerlo, Kurko recibió un disparo y sufrió heridas que pusieron en peligro su vida. Poco después de ser llevado a la cárcel, falleció como consecuencia de las heridas que sufrió. Por el contrario, este próximo individuo loco obligará a las víctimas a beber alcohol hasta que mueran. Gilbert Paul Jordan. Gilbert Paul Jordan, conocido popularmente como el Barbero Borracho, fue un conocido asesino en serie de Canadá, pero también un personaje muy duro, al que muchos prisioneros le tenían miedo. Entre los años 1965 y 1988, se aprovechó de mujeres vulnerables, la mayoría de las cuales eran del Downtown East Side de Vancouver, y las utilizó para beber hasta la muerte. Observaba cómo bebían hasta morir, y, una vez que ya eran incapaces de hacerlo, ocasionalmente las obligaba a tomar aún más alcohol. Solo fue declarado culpable en uno de los casos, a pesar de que se sospechaba que estaba involucrado en los asesinatos de otras mujeres. Aunque fue condenado a 15 años por su primer delito grave en 1988, solo pasó una parte del tiempo. Además, siguió representando un peligro, incluso después de salir de la cárcel, lo que dio lugar a nuevos encarcelamientos por incumplimientos de la libertad condicional y otros cargos. Debido a que Jordan no pudo cambiar su comportamiento, falleció en 2006, poco después de salir de la cárcel por última vez. Por otro lado, este próximo caníbal despiadado se comerá la carne de la víctima, Omaima Nelson. Cuando Omaima Nelson tenía poco más de 20 años, hizo el viaje a Estados Unidos desde Egipto. A través de su carrera como modelo y niñera, residió en el condado de Orange, California, y trabajó allí. Sin embargo, su turbulenta vida dio un giro desagradable cuando conoció y se casó con William Nelson, un hombre mayor y rico.
Así, en 1991, poco después de que la pareja se casara, Omaima Nelson cometió un terrible asesinato en su casa de Costa Mesa. Además, desmembró su cadáver y se comió algunas partes. En el transcurso de su juicio, Nelson dijo que había actuado en defensa propia después de haber sido sometida a un largo periodo de maltrato físico. Sin embargo, en 1993, Omaima Nelson fue condenada a entre 27 años de cárcel y cadena perpetua. Debido a la naturaleza atroz de su delito, ha sido sometida a una gran vigilancia y aislamiento durante el tiempo que ha pasado entre rejas en el estado de California, lo que ha dañado gravemente su salud mental. En cambio, este joven caníbal asesinará y devorará a varias mujeres. Stephen Griffiths. Stephen Griffiths, también conocido como el caníbal de la ballesta, fue un asesino en serie del Reino Unido que durante toda su vida evitó el contacto con los prisioneros. Así, Susan Rushworth, Shelley Armitage y Susan Blamires fueron víctimas del horrible asesinato cometido por Griffiths durante los años 2009 y 2010. Utilizando una ballesta y otras armas, las asesinó después de atraerlas a su apartamento. Después, diseccionó sus cadáveres y, en un giro horrible, se grabó a sí mismo ingiriendo trozos de sus víctimas, lo que le valió el epíteto de horrible. Además, la maldad de Griffiths salió a la luz cuando un vídeo de vigilancia del centro lo grabó agrediendo a Blamires, lo que finalmente condujo a su encarcelamiento. Durante el juicio, no mostró ningún signo de arrepentimiento y admitió libremente los asesinatos y las actividades caníbales que había cometido. Se le pidió que se identificara. Usó las palabras «caníbal de ballesta». En 2010, Stephen Griffiths fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por lo tanto, ahora se encuentra recluido en una cárcel del Reino Unido considerada de alta seguridad. Además, Griffiths debe pasar sus días en aislamiento, con muy poca interacción con otros presos. Por otro lado, esta próxima caníbal te sorprenderá con las técnicas que utiliza con sus víctimas. Tamara Samsonova. Tamara Samsonova es una famosa asesina en serie de Rusia que se hizo conocida por lanzar hechizos a otros prisioneros. Pero, antes de llegar a eso, como trabajadora de hotel jubilada en San Petersburgo, Samsonova tenía una vida que parecía bastante corriente. Sin embargo, después de cierto punto en su vida, su lado malvado se manifestó, mostrando un patrón perturbador de canibalismo y asesinato. Por lo tanto, se sospecha que Samsonova es responsable de la muerte de al menos 11 personas entre los años 2000 y 2015. Una de ellas, su esposo, cuya desaparición no ha sido explicada. Su método de operación consistía en atraer a sus víctimas, en su mayoría personas mayores o vulnerables, a su residencia, donde les administraba drogas, desmembraba sus cadáveres y, en algunos casos, ingería pedazos de ellos. Además, las autoridades se enteraron de sus espantosos actos cuando descubrieron una bolsa que contenía los restos decapitados de su amiga Valentina Ulanova, que tenía 79 años. En el año 2015, Tamara Samsonova fue detenida y los tribunales rusos dictaminaron posteriormente que estaba loca. Así que la enviaron a un centro psiquiátrico de alta seguridad. Por el contrario, este próximo caníbal loco consumirá la carne de su víctima. Anatoly Slivko. Anatoly Slivko nació en la región de Stavropol, Rusia, en 1938, pero su vida terminó trágicamente cuando fue a la cárcel. En sus primeros años, trabajó como líder de un club infantil, lo que le dio la oportunidad de abusar y manipular a niños pequeños para satisfacer sus retorcidos deseos. Desde 1964 hasta 1985, Slivko sedujo a niños, generalmente de entre 7 y 15 años, para que participaran en lo que él denominaba experimentos científicos. En otras palabras, los obligaba a participar en falsos ahorcamientos, durante los cuales registraba sus cuerpos inconscientes. Según los informes, desmembraba los cadáveres de las víctimas e ingería trozos de su carne, lo que añadía una dimensión espeluznante a los actos ya horribles que cometía contra ellas. En el año 1986, Anatoly Slivko fue detenido, juzgado y finalmente condenado por 7 asesinatos, además de una multitud de otros delitos. Tras la decisión del tribunal de condenarlo a muerte, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el año 1989. En cambio, este joven caníbal es el individuo más atroz en los anales de la historia de Estados Unidos. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos en serie más famosos, que fue asesinado por otro preso por ser caníbal. Entre los años 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 27 hombres jóvenes y niños. Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos en serie más famosos, asesinado por otro preso por ser caníbal.
Dahmer asesinó a 27 hombres jóvenes y niños entre los años 1978 y 1991. Sus técnicas eran escalofriantemente metódicas. Atraía a sus víctimas a su casa, a menudo con promesas de dinero o alcohol, y luego las drogaba, estrangulaba y desmembraba. La necrofilia, el canibalismo y la conservación de partes del cuerpo, como recuerdos macabros, fueron algunas de las transgresiones cometidas por Jeffrey Dahmer. Me estaba diversificando. Fue entonces cuando empezó el canibalismo. Comiendo el corazón y el músculo del brazo era una forma de hacerme sentir que eran parte de mí. Así, Jeffrey Dahmer fue condenado en 1992 a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de excarcelación. Además, el 28 de noviembre de 1994, Christopher Scarver, un compañero de prisión, agredió y asesinó a Jeffrey Dahmer, golpeándolo hasta matarlo con una barra de metal. Si te ha gustado este vídeo, sigue explorando haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.